Bienvenidos a la Sierra de la Macarena. Muy buenos días, caminantes. Nos despertamos en nuestro tercer día en la Macarena. ¿Por qué está oscuro? Bueno, son las 4:30 de la mañana y nos dirigimos a ver el amanecer, a registrar cómo sale el sol acá en este hermoso lugar. Bueno, vamos, caminantes. Después de haber recorrido más o menos 20 minutos por trocha, estamos esperando al amanecer rodeados de todos los sonidos de los animales que hay en estos lugares de la Macarena. Pues nos vinimos hacia las dunas verdes que quedan a unos 15 o 20 minutos del casco urbano de la Macarena, a contemplar el amanecer. En este momento ya nos trasladamos y vamos a continuar con nuestro viaje, conociendo y recorriendo la Macarena. En este momento pues nos vamos a dirigir hacia el mirador. Vamos a subir a unos 750 metros sobre el nivel del mar. Allí vamos a poder divisar pues toda la sabana y hay unos escombros de una emisora que tenía las FARC en la zona de extensión, de la emisora La Voz de la Resistencia. Acabamos de llegar en donde tenemos que iniciar el ascenso hacia el mirador. Es un ascenso más o menos, nos dicen que por ahí de unos 25 a 30 minutos. Por favor, traigan ropa cómoda. En la medida de lo posible traer pantalón y camisa manga larga por el tema de los mosquitos y el sol, pero bueno, al parecer en estos días no hay mucho sol que digamos. Si vienen en el primer semestre del año no van a encontrar pues un sol radiante. Sin embargo, la temperatura es perfecta y las fotos que se pueden hacer son muy bellas igualmente. Entonces, caminantes, aquí vamos por esta nueva aventura. Caminantes, ya hemos subido aproximadamente durante unos 25 a 30 minutos, una subida de senderismo de montaña muy fuerte, pero bueno, ya vamos llegando y la vista hasta aquí ya nos deja impresionados. Vale la pena totalmente el esfuerzo de subir para ver esto desde aquí. Es impresionante y no hemos llegado a la cima, así que sigamos caminando. Este es el río Guayabero, por donde nos hemos transportado estos 3 días. ¡Ah! ¡Qué cosa tan hermosa!
encontramos en la vereda El Villar. Nos encontramos sobre el mirador a unos 375 metros sobre el nivel del mar. Esta formación rocosa que estamos hace parte de la Serranía de la Macarena y estamos en una de las partes de uno de los tepuis de esta. Hace unos años atrás era un poco difícil visitar esa zona, ya que pues había presencia de las FARC. Incluso en esta zona no se podía venir porque las FARC podía estar en cualquier lugar de esto. Incluso acá a nuestra espalda hay unos escombros de una emisora que tenía las FARC, que era La Voz de la Resistencia. Ahí tenían una antena de comunicaciones. Ya hoy en día únicamente quedan los escombros. Para esas zonas ha sido mucho más fácil el acceso y se ha hecho mucha promoción para estos lugares. Es completamente seguro visitar acá la zona. Lo puede hacer desde los colombianos, la persona de acá de la Macarena y pues extranjeros. Tenemos alrededor de unos 32 países que nos visitan en estos momentos aquí a la Macarena. Entonces los invitamos a que nos visiten. Caño Cristales, que es uno de nuestros principales atractivos, únicamente funciona 6 meses. La temporada de lluvia, temporada de verano, también tenemos una gran variedad de atractivos y actividades que se pueden desarrollar. El mismo río Guayabero nos ofrece gran cantidad de actividades que se pueden hacer, como pesca deportiva, se puede nadar, se puede hacer kayak sobre se pueden hacer recorridos, se puede acampar incluso en las playas. Nomás el desove de las tortugas en el mes de diciembre es un espectáculo, y ya para esta época, la inicio de lluvia, cuando ya empiezan a nacer las tortuguitas y caminan en el río, también se podría observar esto. Se puede visitar la ciudad de Piedra, el Raudal. Bueno, caminantes, pues los invito a que conozcan la Macarena. Tenemos muchísimo que ofrecer, lugares mágicos, lugares que ofrecen unos paisajes de una belleza escénica increíble. Los invitamos a que vengan y disfruten de todo lo que tenemos, de nuestra gente, de nuestra cultura y pues de toda nuestra naturaleza. Caminantes, pues uno a veces alejado de estos lugares, que cuando las noticias solamente nos llegan en el periódico o por medio de una pantalla, no dimensiona la realidad de las cosas, los lugares en los que nos encontramos, su historia y su presente. Aquí por donde nosotros estamos caminando, caminaron otras personas para un lugar en el cual transmitían noticias no sé cuáles porque nunca escuché la emisora. Se trataba de la emisora de las FARC, ¿no? Sí, caminantes, aquí estamos llegando a las ruinas de lo que fue una antigua estación de radio. Aquí transmitían noticias en el pasado, conflicto armado que estaba teniendo el Estado colombiano contra las guerrillas de las FARC. Atrás nuestro, la estación de radio La Voz de la Resistencia. La Voz de la Resistencia se transmitía aquí desde el punto más alto de la Sierra de la Macarena. Hoy en día solamente quedan sus ruinas, unas antenas que ya están en el suelo, y pues bueno, aunque es el fin de una era, pues yo creo que es como el comienzo de otra que va a beneficiar a todos. Sí, caminantes, aquí la población está con todas las ganas para que el turismo sea el motor de desarrollo de esta región. Listo, caminantes, ya nos encontramos aquí abajo nuevamente a orillas del río Guayabero y nos hemos encontrado con una maravilla de la naturaleza. ¿Qué es, Gustavo Adolfo? Caminantes, una piscina natural, una cosa hermosa. Las imágenes que van a ver lo van a decir todo. Esto es lo que pasa en la piscina natural de la Sierra de la Macarena.
Caminantes, después de haber disfrutado de la piscina natural aquí en el mirador, ya es hora de arrancar. Este viaje se va terminando y nos dejó llenos de cosas hermosas, entonces seguimos. Ahora vamos en la lancha nuevamente hacia la Macarena. Bueno, caminantes, ya nos encontramos nuevamente aquí en la Macarena, en el casco urbano de la Macarena, donde nos disponemos a almorzar, porque hoy hicimos bastante ejercicio, entonces no todo es comida, no solo comemos, también nos ejercitamos, ¿sí o no, Gustavo? Hacemos bastante ejercicio, caminantes. Cada lugar que visitamos para llevarles las imágenes a ustedes y provocarlos a que vayan, siempre nos toca caminar bastante. Por eso somos los caminantes. Y el tercero Eres tú. ¿Qué, muchachos? ¿Ya los han probado? ¿Qué es eso? Estos son camarones, pruébenlos, son muy ricos. ¿Es una fruta? deliciosos. Solo se le come lo de... La ya cáscara entendí. no. Delicia. ¿Le pueden quitar la puntica? Delicioso. Se le abre un huequito, se le bota la pepa y se come lo de adentro, la cáscara no. Súper dulce, delicioso. Llevo el paso infinito del caminante. Nos despedimos de la Macarena, caminantes contentos y felices. Caminantes, una experiencia única que realmente vale la pena vivir. Unos paisajes hermosos que esperamos entre todos ayudemos para que se conserven, para que no haya tala de árboles, para que no haya pesca indiscriminada. Entre todos, nosotros los turistas, podemos aportar un granito de arena. Lo que pasa es que en estos lugares las personas también necesitan de qué subsistir y pues el turismo puede ser algo para ellos muy importante. Por lo tanto, pues queremos dejarles ese mensaje para que vengan, los visiten, se concienticen y ayuden también a la economía local. Ya que estamos atravesando uno de los parques de la Macarena, caminantes, queremos contarles, compartirles que en todos estos parques hay wifi gratis para la gente. Entonces uno puede ver reuniones de amigos, reuniones de pobladores que vienen a aprovechar un poco de internet, comunicarse y también entablar relaciones, hacer deporte, ¿no? Caminantes, ayer salimos en la noche a dar un paseo y es impresionante todos los parques llenos de gente conectada, y es importante saber que estas conexiones han permitido que los pobladores de la Macarena conozcan mucho más del exterior. Gracias a esto, pues estos videos se van a poder ver acá. Para ellos era un poco complejo el tema de conectarse, pero bueno, hoy en día y gracias a esto pues ellos ya lo pueden hacer. Era también algo que queríamos contarles. Aquí vamos nuevamente a nuestro destino, a casa, después de esta maravillosa aventura. La Macarena nos deja una cantidad de anécdotas y cosas que pensar, y planes y proyectos y bueno, muchas cosas, ¿no? Queremos regresar, queremos volver acá en temporada Cañocristales, pero esta vez el objetivo era mostrarles qué se puede hacer en la Macarena en el primer semestre del año. Así que caminantes están invitadísimos, y a la Macarena muchas gracias a todos ustedes, las personas que nos guiaron, las personas que nos llevaron un plato de comida a la mesa, los que la prepararon, todos ellos, muchas gracias, amigos. Ya ahí nos está esperando una avioneta, ¿no, Gustavo? Nos fuímonos. Por ahí hay una avioneta esperando. Bueno, aquí termina esto, caminantes. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hemos recorrido durante 12 días la magnífica Santa Marta. Les queremos llevar lugares diferentes, imágenes positivas de este lugar. Por eso, bienvenidos a Santa Marta Diferente. ¡Chao, caminantes!
Caminen, vuelvan por...